Buenos días a todos. Bueno, pues ya en este último día de congreso vamos a iniciar con la conferencia que tenemos el día de hoy, y es un gusto presentar a Monseñor Octavio Ruiz Arenas, que nació en Bogotá, cursó los estudios de secundaria en el Seminario Menor de Bogotá y los de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de la misma ciudad. Más tarde perfeccionó sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo la licenciatura y el doctorado en Teología Dogmática. Fue ordenado sacerdote el 29 de noviembre de 1969 en Bogotá, arquidiócesis a la que ha estado incardinado. Ha desempeñado los siguientes cargos: vicario cooperador de Soacha, profesor en el Seminario Menor de Bogotá, párroco de la Parroquia de Egipto en Bogotá, vicario ecónomo de las Aguas. En 1980 fungió como rector del Seminario Menor de Bogotá y de 1981 a 1984 integró el grupo de formadores del Seminario Mayor de la misma ciudad capital. De 1985 a 1996 trabajó como ayudante de estudio de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue nombrado obispo titular de Troina y auxiliar de Bogotá el 8 de marzo de 1996. Recibió la consagración el 13 de abril de ese mismo año. Sucesivamente, el 16 de julio del 2002 fue nombrado obispo de Villavicencio, y el 3 de julio del 2004, al ser elevada la diócesis de Villavicencio a sede metropolitana, fue nombrado primer arzobispo de la misma sede. El 31 de mayo del 2007, su santidad Benedicto XVI lo nombró vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina. El 13 de mayo de 2011, el Papa Benedicto XVI lo nombró secretario del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Actualmente es arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Villavicencio y pertenece al Dicasterio para los Obispos del Vaticano. Buenos días, Monseñor, bienvenido. Muy buenos días para todos. Espero que estén bien despiertos para que continuemos hoy. No sea que nos pase que al final de la conferencia digan: uy, estuvo soñada esa conferencia. Y quiero decirles que después de esa presentación tan solemne que hizo Claudia, soy el mismo de ayer. Y les cuento lo que me pasó en una oportunidad cuando estaba trabajando en Roma. Recién llegado, en la última oportunidad, estuve 27 años en Roma. Por allá como en el 2009, cuando estaba de vicepresidente de la Comisión para América Latina, todos los domingos me grababan 3-4 minutos para dar un pequeño informe de las actividades del Papa allá en Roma, y lo transmitían en la misa dominical que hacía una de las cadenas nacionales. Y en alguna oportunidad grabamos con anticipación, porque yo iba para Colombia de vacaciones, y ese domingo estaba yo en la isla de San Andrés con unos familiares y dije: va a ser la oportunidad de verme yo en televisión, cómo es que sale el programa. Y sí, ese domingo pues vi cómo era que aparecía, en qué momento, etc. Y luego ya me cambié y me puse me preparé para ir al mar. Y entonces bajé a desayunar, iba en pantalonete, camiseta, muy feliz. Y dos viejitas se quedaron mirándome y me miraban. Y le dice una a la otra: qué parecido tan impresionante. Yo soy el mismo de ayer. Bueno, vamos hoy a hablar del aporte del cine al camino sinodal. Y ustedes saben, llevamos ya 2 o 3 años
oyendo la palabra sínodo, sinodalidad. Hemos leído tantas cosas que muchas veces como que le da a uno miedo qué es lo que está pasando en la iglesia. Y yo creo que tenemos que tranquilizarnos un poco porque todas esas noticias, muchas veces periodísticas sobre el sínodo, lo que hacen es causar un poco de inquietud innecesaria, y que el mismo Papa y los obispos que estuvieron presentes han tratado de salir al paso para dar una respuesta a eso. Incluso la semana pasada o antepasada publicaron un informe de síntesis de lo que fue el trabajo, con una serie de qué cosas, digamos, estaban muy claras, cuáles debían de continuar pensando y discerniendo, y cuáles eran las propuestas concretas en una serie de temáticas. De manera que si tienen la oportunidad de leer ese documento, les podrá ayudar a quitar muchas de las inquietudes que esto ha causado. Pero lo importante cuando vamos a hablar del sínodo es ver cómo el cine se ha anticipado realmente, como decíamos ayer, a muchas de estas labores que está desarrollando el sínodo en este momento. Hay que tener en cuenta que del 4 al 29 de octubre se reunió en el Vaticano pues un grupo grande de obispos, pero también de sacerdotes, religiosas y laicos para esta sesión del 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, y que tenía como temática por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Y se espera que el año entrante, en el mismo mes de octubre, se pueda realizar la segunda sesión. De tal manera que han terminado el sínodo la semana pasada y se espera todo un año que continuará la reflexión, las reuniones, la escucha para ver cómo seguir en este camino sinodal. Este sínodo tenía como objetivo el que pudiéramos ir más allá del modo como hemos comprendido la palabra sinodalidad, que se entendía como simplemente la corresponsabilidad de todos los obispos en la conducción de la iglesia. Y esa fue la intención de San Pablo VI, que fue el que después del concilio pidió que se hicieran los sínodos de los obispos. Y se han hecho 15 asambleas ordinarias y muchísimas extraordinarias asambleas en las que realmente se ha tratado de conocer mejor la iglesia y su acción pastoral. Pero ahora se ha querido tomar algún elemento que era muy importante en el sínodo, que fue la palabra el sensus fidei, el sentido de la fe, en donde la iglesia toma conciencia de que es el pueblo de Dios. Y se plantea allí que todos los bautizados somos responsables en el caminar de la iglesia, por lo que tenemos que buscar cómo vivir esa realidad en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en nuestras pequeñas comunidades. Y en este sentido, el modelo misionero y pastoral del cine tiene mucho que aportar en la línea de la escucha, de la comunión, la participación y la misión. El sínodo como tal, ya lo hemos dicho, fue un organismo consultivo, es decir, el Papa reúne obispos de todo el mundo para consultar sobre temas de gran importancia, ya sea la educación en la iglesia, ya fuera el papel de los laicos, muchísimos temas, incluso algunos que fueron temáticos, la situación de América Latina, la situación de Europa, de África, etcétera, etcétera. Y todo esto para pedir a los obispos de todo el mundo que participaran de una cierta manera en el gobierno de toda la iglesia, aconsejando al Papa sobre asuntos importantes de la Iglesia Universal. Y la palabra sínodo quiere decir caminar juntos. Viene de dos palabras, la palabra sin, que quiere decir juntos, y odos, camino.
palabras en griego, y expresa la idea de caminar juntos, y eso es lo que ha tratado de insistir permanentemente el Papa Francisco en estos últimos tiempos. Y al convocar esta reunión del sínodo, el Papa Francisco quería que toda la Iglesia reflexionara sobre la sinodalidad, porque era un tema que consideraba decisivo para la vida y la misión de la Iglesia. Ustedes seguramente escucharon que en sus parroquias, en sus diócesis, se hicieron asambleas sinodales. ¿Quiénes han participado de ustedes en algunas de esas asambleas? Levanten la mano. Fíjense, un buen número, y seguramente ustedes dieron su aporte. Y ese aporte lo llevaron los representantes, porque lo que se hizo en la parroquia pasó a la diócesis o al decanato, de ahí a la diócesis, de la diócesis a la conferencia episcopal, se hizo una síntesis de todo eso y fue lo que llevaron los representantes que participaron ahora en el sínodo. Y entonces, ahora cuando se conmemoraban los 50 años de la institución del sínodo de los obispos, el Papa pronunció un discurso donde señaló, decía: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo, caminar juntos, laicos, pastores, obispos de Roma. Y es un concepto que ciertamente es fácil de expresar con palabras, pero que es muy difícil de poner en práctica. Es difícil poner en práctica porque no estamos acostumbrados a escuchar. Oímos muchas cosas, pero pasa de un oído al otro y sale, se evapora. Porque escuchar es recoger con verdadera atención, tratar de grabar en mi mente, de llevar a mi corazón, a la voluntad, aquello que he oído. Y en la Iglesia se nos pide precisamente que podamos tener una escucha atenta. Y en este sínodo ha habido una gran novedad. Y vamos justamente a mirar cuál es esa novedad que ha querido dar el Papa al llamarnos a poder realizar esta novedad. En primer lugar, en la Iglesia, ustedes saben, existe la Iglesia Latina, que somos todos nosotros, los del Occidente, y existe la Iglesia de Oriente, en donde están por una parte los ortodoxos, que están separados de la Iglesia, y también las iglesias ortodoxas en comunión con Roma. Pero todas esas iglesias, sobre todo las ortodoxas, tienen un sistema de sinodalidad muy distinta a la que hoy el Papa ha querido establecer, porque ellos viven esa sinodalidad desde hace muchos siglos. Y justamente en su intervención, el patriarca Job Getta, del patriarca ortodoxo de Pisidia, en su participación en el sínodo, para exponer cómo se aplica este concepto de sinodalidad en la Iglesia ortodoxa, dijo: la sinodalidad corresponde a la práctica establecida por el primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325, y que consiste en reunir a los obispos de una región al menos 2 veces al año bajo la presidencia de su primado. Es decir, el gobierno de la Iglesia está teniendo en cuenta siempre a los otros que están allí, de manera que quien toma la decisión tiene que escuchar al menos 2 veces al año a aquellos que están al lado. Y por eso esta organización del sínodo, dicen ellos, se basa en el canon apostólico 34, muy antiguo, que tiene 4 notas características, que son: primero, dicen ellos, un sínodo es una reunión deliberativa de obispos y no una asamblea de clero y laicado, que era lo que venía siendo la Iglesia hasta hace poco. Era sínodo de obispos, y por eso se llama sínodo de obispos. Sin embargo, ahora el Papa invitó laicos, hombres y mujeres que formaran parte del sínodo,
con voz y voto. Segundo, no puede haber un sínodo sin un primado, y no puede haber un primado sin un sínodo. El primado es el que está en la cabeza, digamos, de esa región. El primado es una parte del sínodo y no tiene autoridad superior al sínodo ni está excluido de él. Fíjense bien en la Iglesia Ortodoxa, el primado no es que pueda decidir por su cuenta, sino que tiene que hacer lo que el sínodo establezca. Y la concordia o armonía que se expresa a través del consenso sinodal refleja el misterio trinitario de la vida divina. Así es como se ha administrado la Iglesia Ortodoxa a lo largo de los siglos hasta nuestros días, aunque la frecuencia y la constitución de los sínodos puede variar de una iglesia a otra. Sin embargo, la comprensión de la sinodalidad en la Iglesia Ortodoxa difiere, decía este patriarca, muchísimo de la definición de sinodalidad que se hizo para convocar el sínodo que acaba de concluirse en Roma. Pero añadió, no obstante, hay que admitir que en determinadas circunstancias históricas la Iglesia Ortodoxa ha implicado al clero y a los laicos en la toma de decisiones sinodales. Es decir, ellos siguen muy fieles a que tiene que ser un sínodo de obispos, pero en circunstancias especiales consultan a laicos y a otras personas y al clero como para poder tener una voz más autorizada. Entonces, la sinodalidad en la Iglesia latina, en la nuestra, se ha entendido hasta ahora como el ejercicio del ministerio de los obispos reunidos en concilios y sínodos. Pero la novedad de lo que se acaba de realizar, del modo como se ha concebido el sínodo en la Iglesia, el Papa Francisco la ha planteado como una dimensión constitutiva de la Iglesia, no simplemente como una asamblea que se reúne para deliberar, sino que dice, no, la Iglesia, la parte constitutiva de la Iglesia es la sinodalidad. Acuérdense que cuando hemos aprendido el catecismo se nos decía que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Pero el Papa dice, pero es también sinodal. Y es lo que tenemos que tratar de entender y darnos cuenta en qué medida estamos todos involucrados. Entonces, dice, es una nota, una propiedad, una característica de la propia naturaleza de la Iglesia. Y se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. En el aniversario, en el medio centenario de la creación del Sínodo de los Obispos, en el año 2015, el Papa Francisco dijo: la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma. Es como quien dice, en la Iglesia todos estamos incorporados para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Y afirma, por consiguiente, que la autoridad en la Iglesia no es una monarquía, no es como antiguamente los reyes que mandaban y eran los que tenían total autoridad. Hoy en día los reyes, por ejemplo la reina de Inglaterra o el rey de España, pues son figuras más bien representativas, jefes del Estado, pero no tienen el gobierno de la Iglesia. Entonces el Papa dice, no es una monarquía, es decir, como un rey de los antiguos. Y las decisiones, dice el Papa, tenemos que tomarlas en comunión, con la participación de todos, caminando juntos. Y ahí es donde comenzamos muchas veces a decir, bueno, ¿cómo se va a vivir esto? Porque si realmente en una asamblea de estas
los laicos, por decir algo, algunos pueden ser demasiado liberales, quieren cambiar las normas de la iglesia, pues si todos tienen voz y voto igual, pues va a ser, no se logra comprender. Por eso más adelante miraremos qué respuesta se está dando a eso. Entonces dice el Papa, el gobierno de la iglesia se debe realizar entre todos caminando juntos con la participación y comunión. Y el Papa ya había expresado esto en una entrevista que había hecho en una revista que se llama La Civiltà Católica, en donde dice, debemos caminar juntos. Aquí hay un mosquito que me tiene loco. Debemos caminar juntos, la gente, los obispos y el Papa. Hay que vivir la sinodalidad a varios niveles. Y ya en el 2015 dijo, quizá es tiempo de cambiar la metodología del sínodo, porque la actual parece estática. Hasta el momento era la representación de los episcopados de todo el mundo que se reunían. Entonces, de acuerdo con el número de obispos que hay en cada país, se daba cuántos obispos podían participar. Por ejemplo, en Colombia, que son más o menos 90 obispos, teníamos derecho a 3 representantes. México creo que tuvo 3 o 4. En fin, de acuerdo con el número de obispos se elegían la conferencia episcopal quienes los iban a representar. Pero ahora el Papa dice no, tenemos que escuchar la voz de los laicos y también tenemos que ver cómo los religiosos, hombres y mujeres, etcétera, pueden darnos una voz de apoyo. Y les decía, todo esto comenzó a cambiar un poco a partir de ese concepto del Concilio Vaticano que se llama el sensus fidei, que no es otra cosa que el sentido de la fe. Entonces, para comprender este nuevo modo de entender la sinodalidad, es necesario tener en cuenta que el Papa no se inventó eso así nomás, sino que reflexionando sobre algo que aparece en el concilio, sobre todo lo que aparece en Lumen Gentium número 12, cuando se habla del sensus fidei, el sentido de la fe, y cuáles pueden ser sus consecuencias prácticas en relación con la superación de esa división entre el clero y los laicos. Entonces, no sé ustedes, tal vez no recuerdan, pero cuando comenzó el concilio, hasta ese momento mucha gente pensaba, la iglesia como tal son los curas y los monjes, punto. Incluso muchas veces pensaban, no, la iglesia y para cumplir la misión solamente son los obispos y sacerdotes. Yo me acuerdo que siendo seminarista y que estábamos realizando un congreso, preparando el Congreso Eucarístico Internacional que se hizo en Bogotá en 1968, me tocó dirigir una conferencia a un grupo y había unas religiosas. Y después de hablar un poco sobre la iglesia, como aparecía, estaba comenzando, digamos, a entenderse la constitución sobre la iglesia del Vaticano II, una religiosa levantó la mano y dijo, oiga, pero nosotros somos iglesia, que hoy en día nos parecería extrañísimo que nos fueran a hacer una pregunta de esas porque ya entendemos, pero todo porque apareció un nuevo concepto. Cuando se hablaba de sacerdote, solamente se pensaba en nosotros como ministros ordenados. Y resulta que en el concilio se dijo, no, el sacramento del orden, ciertamente, hace esa participación del sacerdocio de Cristo como cabeza, en primer lugar al obispo que recibe la plenitud. Los sacerdotes participan de ese ministerio del obispo y los diáconos que reciben una función en la iglesia. Hasta ahí, pues, especificó un poco el papel que tenía el obispo, el sacerdote y el diácono. Pero habló del sacerdocio común de los fieles, que era un tema que también se había tenido desde siglos antes, pero que se había olvidado. Y entonces eso produjo en ese momento una gran desbandada de presbíteros, porque decían, si solamente los obispos tienen la plenitud del sacerdocio y los laicos participan del sacerdocio común, nosotros como curas que somos. Y la desbandada en los seminarios y del clero fue enorme.
enorme. Miren, cuando yo estaba comenzando en el seminario éramos 120 seminaristas. Yo tuve que salir del seminario 2 años, no es que me hubieran echado, sino que iba a terminar demasiado joven. Yo iba a terminar de 22 años los estudios de filosofía y teología. Y entonces el rector del seminario me dijo: cuando termines no te vas a poder ordenar, habrá que esperar un tiempo. Y entonces tomamos la decisión que al terminar segundo de teología, faltando 2 años para ordenarme, me iba a retirar 2 años para que cuando terminara estudios tuviera ya 24. Éramos 120 y cuando yo regresé al seminario, después de esa experiencia de 2 años, éramos 35. Bueno, ustedes se dan cuenta, fue un remesón del concilio terrible. Entonces, esa palabra del sensus fidei es muy importante porque nos va a hablar de unas consecuencias muy prácticas en relación con el trato del clero y de los laicos. El concilio fue muy claro en decirnos que el pueblo de Dios está constituido, consagrado como una casa espiritual y un sacerdocio santo, por lo que la totalidad de los fieles, todos los fieles, tienen la unción del Espíritu Santo y no podemos equivocarnos en la fe. Este es un concepto muy profundo. Todos recibimos el mismo Espíritu Santo. Y esto impide entonces que separemos, por una parte, lo que enseña la Iglesia de lo que cree el pueblo de Dios. Pero fíjense bien, ya que la Grey tiene como un cierto olfato para encontrar los caminos que el Señor abre a la Iglesia. Pero por lo tanto, tenemos que tener en cuenta un elemento que se llama el sentido sobrenatural de la fe, que consiste cuando los obispos y los laicos cristianos tienen un acuerdo en las cuestiones de fe y de moral. Entonces, muchas veces la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, que está encargada de ayudarnos a entender la revelación y de saber lo que el Señor nos dice. Sin embargo, pues eso va teniendo una evolución. Pero mucha gente dice: no, pero es que la Iglesia tendría que abrirse muchísimo más en muchos aspectos. Y entonces ahí vienen muchos problemas porque la gente no entiende por qué la Iglesia conserva con fidelidad algunos asuntos que son absolutamente irrenunciables. Por ejemplo, hablamos de la dignidad humana y de la dignidad de la vida a partir del momento de la concepción hasta el momento de la muerte. De manera que todo el problema del aborto es un problema en el que la Iglesia mantiene con gran firmeza el respeto a la vida. Pero la sociedad dice: no, pero es que ya el Congreso aprobó en las leyes que se puede abortar. Sí, pero nosotros como cristianos tenemos una fe y como cristianos pues muchas veces decimos: aquí no obedezco a la Iglesia o al Estado que me da la autorización. Esto para poner un ejemplo. Entonces, son situaciones que a veces son muy complejas y por eso tenemos que tener en cuenta que en este campo hay que ver lo que nos dice Monseñor Fisichella, que muchos conocen ustedes, que reafirma la importancia de este sensus fidei en la vida de la Iglesia, diciendo que es fruto de la gracia, es decir, que ese sentido sobrenatural de la fe es una acción del Espíritu Santo que actúa en todo creyente para que pueda comprender y creer. Las verdades de fe no son fáciles de digerir, porque para eso tenemos la fe, ¿no? Pero no es creer a ciegas, porque tenemos que tratar de comprender y el Espíritu Santo nos ilumina. Y entonces, esto del sentido de la fe es un concepto nuevo, pero al mismo tiempo muy antiguo, porque está en la conciencia de la Iglesia desde que comenzó y que se ha ido asimilando poco a poco a lo largo de los siglos hasta convertirse en uno de los puntos centrales de la enseñanza del Concilio Vaticano II, que en 2 de sus grandes constituciones nos habla de él: en la Lumen Gentium sobre la Iglesia
y la Dei Verbum sobre la divina revelación. Entonces, esa expresión sentido de la fe ya aparecía en los primeros padres de la Iglesia, aquellos escritores ya de los primeros siglos, en donde su doctrina era considerada como testimonio de la recta ortodoxia cristiana. Y ellos enriquecieron el concepto con una nueva connotación: la comunión visible de todos los creyentes en torno a una única verdad. Estar en comunión todos con una única verdad, lo cual, como dicen algunos de los grandes padres de la Iglesia, es un sentir con la Iglesia, es un estar en comunión con la Iglesia, es tratar de actuar de acuerdo con la Iglesia en todos los momentos, como fruto de nuestra fe. Y para los padres era un conocimiento que al cristiano le permitía afrontar todo. La fe les ayudó para que ellos pudieran incluso dar su vida en el martirio, con una inquebrantable certeza de estar en la fe de la Iglesia. Cuando uno lee, por ejemplo, a San Ignacio, que decía, San Ignacio de Antioquía: yo quiero morir mártir para dar testimonio de mi fe. Y en esa época en donde él estaba, en Antioquía, a los mártires los metían en el circo romano para que las fieras hambrientas los pudieran matar. Y él decía: yo quiero convertirme en trigo de esas fieras, etc. Y le pedía a los cristianos: denme la gracia de poder dar ese testimonio. En una palabra, el sensus fide es un fruto de la gracia y de la acción del Espíritu Santo que actúa sobre el creyente para que comprenda y crea. Y el Papa Pablo VI nos decía que el Espíritu que hizo hablar a Pedro, a Pablo y a los 12, inspirando la palabra que ellos debían pronunciar, desciende también sobre los que escuchan la palabra. Es decir, el Espíritu Santo no solamente ilumina a los apóstoles para que pudieran predicar, iluminaba también a las personas que escuchaban y aceptaban como palabra de Dios lo que ellos estaban diciendo. ¿Por qué creemos nosotros? Porque tenemos la luz del Espíritu Santo. Y cuando nosotros como sacerdotes, como miembros de la Iglesia, predicamos, el Espíritu Santo nos inspira, pero también está iluminando la mente de aquellos que nos escuchan. Y el Papa nos decía: gracias al apoyo del Espíritu Santo, la Iglesia cree. Él es el alma de la Iglesia. Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su misterio. Él es quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar, predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora de la buena nueva y del reino anunciado. Creo que son palabras muy sabias de Pablo VI, en donde nos da a entender en qué consiste ese sentido de la fe, que es sobre lo que se basa hoy en día el nuevo concepto de sinodalidad. Y el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, nos dice: cada uno de los bautizados es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado por actores calificados, donde el resto del pueblo de Dios sea simplemente receptivo de sus acciones. Ayer, cuando hablábamos de la catequesis, decíamos: el catequista tiene que tratar al niño, al joven, al adulto como un interlocutor, y él como interlocutor tiene que ayudarnos también a quienes estamos predicando a crecer en la fe. Y eso es lo que nos dice el Papa. No podemos pensar que el sacerdote o el obispo habla y la gente tiene que quedarse callada, no. También debe hablar, debe expresarse, debe tratar de ver cómo esa palabra de Dios ha llegado a su corazón.
Y la Comisión Teológica Internacional, en un documento que había escrito por allá, creo que en el 2014 o algo así, titulado La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, nos dice que la sinodalidad es la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Todos tenemos que cumplir la misión de la Iglesia. Todos estamos involucrados porque somos Iglesia y como discípulos todos somos misioneros. Ese documento, ¿en qué se basa para decir eso? En la experiencia que tuvieron los discípulos de Emaús, que es como el paradigma de la sinodalidad. Ellos que escuchan, que dejan que arda en su corazón la palabra de Dios y van a comunicarla. Y en la experiencia del Concilio de Jerusalén, en donde ante las dificultades que se presentaban en los primeros años de cristianismo, Santiago y Pedro convocan a los apóstoles y a la comunidad para tomar una decisión, porque Pablo había comenzado a predicar a los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo de Israel, y para ellos era un conflicto. Y allí en el concilio se dice: el Espíritu Santo que descendió sobre nosotros es el mismo Espíritu Santo que ha descendido sobre Pablo y que desciende sobre aquellos que reciben el bautismo. De manera que esa figura es muy, muy importante. En la fundamentación entonces teológica de la sinodalidad repite que no designa un simple proceso operativo, un modo de actuar, sino que debe ser la forma peculiar en que vivamos y operemos en la Iglesia. Es decir, que tratemos todos de caminar juntos, subrayando que la sinodalidad es una expresión de la eclesiología de comunión. Y yo creo que aquí tenemos que darnos cuenta cómo de verdad nuestra realidad del sistema integral de nueva evangelización está viviendo la sinodalidad, porque no solamente escuchamos, participamos. Cuando nos reunimos para orar, no es solamente alguien que dirige la oración, expresamos nuestros sentimientos, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la catequesis, pero también hacemos eco a esa palabra. ¿Cómo ha llegado a mi corazón? ¿Qué fue lo que me llamó la atención? ¿Cómo me ha enriquecido y cómo puedo ayudar a enriquecer a los demás? De tal manera que esa sinodalidad es un concepto fácil pero difícil de aplicar, que exige que se superen algunos paradigmas todavía presentes en la cultura eclesiástica, entre ellos la concentración de la responsabilidad de la misión solamente en el ministerio de los pastores, el insuficiente aprecio de la vida consagrada y de los dones carismáticos, la escasa valoración del aporte específico cualificado en su ambiente de competencia de los laicos y entre ellos de las mujeres. 3 elementos que dicen: tenemos que cambiar esos paradigmas. La autoridad no es solamente de los sacerdotes, de los obispos, tenemos que revalorar el papel de la vida consagrada y de sus carismas y darle la responsabilidad que tienen los laicos y reconociendo la gran contribución que aporta a la Iglesia el trabajo de las mujeres. En el directorio para la catequesis incluso hay un apartado cuando se habla de los catequistas de la importancia de la mujer en el campo de la catequesis. De manera que ojalá también leamos esos aportes. Bien, esto nos lleva entonces a que miremos ya un poco más rápidamente cuál es el aporte del sínodo al camino sinodal. El sínodo, sobre esta sinodalidad expresada, el deseo que sea cada vez más sinodal también en sus instituciones, estructuras y procedimientos. Es decir, como cine tenemos que meter ese concepto de sinodalidad. Y el cine ha sido un modelo misionero y pastoral
que ha buscado aportar herramientas prácticas y operativas para que las diócesis y las parroquias cumplan integralmente la misión de la Iglesia. Y desde su inicio, su aporte a toda la Iglesia ha sido su característica operativa, práctica, metodológica e integral. ¿Por qué? Porque es un plan orgánico de pastoral que puede implementarse en las diócesis o en las parroquias, que incluye o abarca todos los elementos de la misión de la Iglesia. La ventaja del cine, como lo veremos ahora un poco más adelante, es que realmente asume todo lo que es fundamental para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Y en realidad estos elementos fundamentales de la misión de la Iglesia que impulsa al cine son 7 especialmente. ¿Cuáles son? La salida misionera, porque con la salida misionera ponemos lo que el Papa hoy llama la Iglesia en salida. Vamos a buscar en cada casa, cada familia, cada persona en su territorio parroquial. ¿Para qué? Para dar ese cimiento querigmático, el fundamento de nuestra fe, el primer anuncio, como el inicio de la vida cristiana, para predicar el querigma en toda su esencia. Y luego sí, la catequesis, como formación del discípulo misionero, con una enseñanza práctica para la vida cristiana, y llevar una vida comunitaria, que es lo que estamos buscando, que las parroquias sean comunidad de comunidades, una comunidad en niveles, la pequeña comunidad, la iglesia, la comunidad a nivel de sector, de parroquia, de los decanatos, de la diócesis, etc. Y todo esto nos debe llevar a una vida sacramental, que podamos aceptar ese encuentro con Cristo de manera personal y comunitaria, sobre todo en la Eucaristía, como fuente y culmen de la vida cristiana. Y todo esto nos debe llevar a un compromiso apostólico, justamente porque tenemos que cumplir la misión de la Iglesia a través de un compromiso en la misión, en la pastoral de la parroquia, en donde todos debemos de colaborar en los procesos evangelizadores. Y un compromiso apostólico de todos, a través de un testimonio de vida, una testificación de la palabra que hemos recibido, un comprometernos en la misión y en la pastoral de la parroquia. Y todo esto con miras a ayudar a una transformación social. Ayer hablábamos de catequizar para la vida, no es solamente allá para tener una relación íntima con Dios, sí, nos debe servir para eso, pero es para que seamos mejores hombres, mejores mujeres, que estemos comprometidos con el bien común, el desarrollo de nuestros pueblos, etc. Entonces, la transformación social, buscando nuevas formas de vida que se concretan en la familia, en el trabajo, la sociedad política y el cuidado medioambiental. Y esto lo podemos agrupar en 4 pasos de gran importancia: la escucha, la comunión, la participación y la misión. Son 4 elementos fundamentales: escuchar, vivir en comunión, participar y cumplir nuestra misión, que son herramientas o metodologías operativas para que se implementen con el cine en cada parroquia o diócesis y puedan ser ciertas formas de vivir la sinodalidad. Y en primer lugar, hablamos de la escucha. Y para la escucha tenemos 2 herramientas que son fundamentales: el visiteo permanente y el discipulado personal. Entonces, la sinodalidad en Nurcia comienza con una etapa de escucha. ¿Qué vamos a escuchar? No los chismes, no, sino vamos a escuchar cuáles son las necesidades, las sugerencias, el sentir profundo de cada persona. Y durante las sesiones del Sínodo de Roma, en este pasado octubre, se escucharon muchísimas propuestas en las que se creía que las diócesis y las parroquias debían de implementar formas concretas del ministerio de la escucha. Hoy, ¿cuánta necesidad tiene la gente de ser escuchada? ¿Cuánta gente que vive sola, angustiada, que no encuentra sentido a su vida y no tiene quien le escuche? Muchas veces nosotros, cuando escuchamos a una persona,
no sabemos qué decirle, pero es que más que decirle es darle la oportunidad de que abra su corazón y de que hubo alguien que escuchara, y con eso muchas veces tienen un gran alivio. De manera que tenemos que ver cómo implementamos eso. Y el visiteo permanente e integral, se hace esa sectorización que se implementa en el cine como una herramienta para ese visiteo permanente e integral. De tal manera que con el sector, que esa sectorización me ayuda a especificar cuál va a ser mi compromiso, donde una persona se responsabiliza de visitar una o varias manzanas del territorio parroquial. ¿Para qué? Para recabar la información general de cada casa, para después dar seguimiento personal al estatus de cada persona. Es decir, habrá personas evangelizadas que ya perseveran, personas que apenas están escuchando el primer anuncio, etc., y saber cómo proceder. Y los diálogos que se entablan son una escucha de sus necesidades espirituales, emocionales, materiales, como también de sus opiniones o percepciones sobre la iglesia, etc. Y el discipulado personal, con el cine, la parroquia entonces va a acompañar de una manera personal a cada persona que está caminando en el proceso, de tal manera que se restringe únicamente al fuero externo, no es para que se confiese la persona, no, escuchar su fuero externo, de tal manera que pueda uno expresar cuáles son las dificultades, cuáles son los medios de crecimiento, cuáles son sus inquietudes en su vida familiar, laboral, social, etc. Segundo elemento es la comunión. El instrumento labores de este sínodo afirmaba que no se puede entender una iglesia sinodal si no es en el horizonte de la comunión, y que una iglesia sinodal es una iglesia de encuentro y de diálogo. Y en una de las fichas de trabajo se preguntaba, bueno, si la comunión se irradia, se extiende, ¿cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unión del género humano? ¿Cómo hacerlo? Y en los diálogos que tuvieron los obispos y laicos y religiosas durante el sínodo, muchos se centraron en buscar formas concretas y operativas de construir la comunión, la vida comunitaria de las parroquias y de las diócesis de todo el mundo, de tal manera que realmente se buscaba que la iglesia pueda vivir en comunidad. Y yo creo que el cine da un ejemplo de esa realidad. Las diócesis y parroquias entonces deben convertirse en comunidades evangelizadoras. Y el cine siempre ha propuesto como elemento esencial la construcción y la vivencia de la iglesia como comunidad que vive y concreta en niveles de cercanía y de compromiso interpersonal. Padre Navarro solía decir, la comunidad entre más pequeña es más comunidad y entre más grande es más católica. Y entonces, cuando hablamos de comunidad, hablamos de la pequeña comunidad, de la comunidad sectorial, de los encuentros generales de comunidades, de los encuentros de canales y de las asambleas diocesanas. Y la pequeña comunidad, pues es la reunión de un grupo relativamente pequeño de personas que se reúnen ¿para qué? Para orar juntos, para estudiar la catequesis, para edificarse mutuamente, para dialogar sobre cómo ser solidarios y buscar esa transformación social. Y el objetivo es pasar de ser simplemente un grupo de personas que brotaron de la evangelización carismática a personas que se conocen en un nivel ya más profundo, que se comprometen, que se aman unos con otros. Ayer una señora, no sé de qué diócesis sería o de qué país, nos decía que ha estado lejos de su comunidad por su trabajo, y decía, me muero y sufro por no estar con mi comunidad. Y yo creo que ese es el sentimiento que se crea cuando vivimos auténticamente la pequeña comunidad, con amor, con amistad, ayudándonos mutuamente. Y de ahí pasamos a esa comunidad sectorial. ¿En qué sentido? Se trata de contribuir a la construcción de una comunidad de comunidades que se ubican geográficamente en una parte de la parroquia.
Las pequeñas comunidades no pueden encerrarse en sí mismas, sino que deben conocer y comprometerse con las demás personas que caminan en el proceso parroquial. De manera que no nos encerremos, tratemos de comunicarnos con esas otras pequeñas comunidades que hay en nuestro sector. Y esto nos debe llevar a un encuentro general de comunidades para la construcción de la comunidad parroquial, con el fin de orar juntos, de escuchar la voz de su párroco, de hacer dinámicas, de celebrar juntos, de compartir incluso la comida si es el caso, de personas que están caminando en un proceso evangelizador, en un proceso que es orgánico y que está en esa misión pastoral. Y por tanto es bueno que ojalá cada 3 o 4 meses se realicen estos encuentros para generar una identidad de quienes formamos la comunidad parroquial. Y esto entonces debe llevar a un concepto más amplio, encuentros de canales. Si la diócesis tiene un plan orgánico de pastoral por medio del cine, una buena herramienta sería celebrar una reunión semestral interparroquial en el decanato, para no encerrarse en la parroquia y vivir la catolicidad de la iglesia. Y esto debe llevar, Dios quiera, a un encuentro diocesano. Lastimosamente, la experiencia del cine como sistema diocesano es todavía muy escaso. En Colombia se vive la realidad del cine a nivel diocesano. De las 80 y pico diócesis que existen en Colombia, 42 o 44 llevan el cine como herramienta fundamental de su acción pastoral. El problema, por ejemplo, aquí en México es que hay alguna que otra diócesis que lo tiene ya como sistema diocesano. En los otros son parroquias que llevan el cine, con el agravante de que cambian el párroco y muchas veces llega el siguiente párroco que no conoce y mata el cine. La idea sería que ojalá todos se pudieran formar como parte integral de la diócesis, pero no podemos obligar a los obispos porque no podemos amarrarnos a un solo sistema evangelizador, ciertamente. Pero de todas maneras sería mucho mejor si el cine se asume como una herramienta válida y se apoya, sin descuidar lógicamente que hay otras instituciones, movimientos, etcétera, que están también caminando en el proceso de evangelización y que tenemos que apoyarlos y respetarlos. Tercero, la participación. El sínodo ha planteado la participación de todos los bautizados como un tema de corresponsabilidad en la vida y misión de la Iglesia, no solo de la jerarquía de los religiosos. Todos somos responsables del ser de la Iglesia y de su misión. El padre Navarro siempre propuso una consigna muy importante: todos vivos, todos activos, todos comunicados. Es decir, que toda persona que reactive su vida cristiana por la experiencia del querigma debe convertirse en un testigo de Jesús resucitado, siguiendo la exhortación de Evangelii Nuntiandi, convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia. Y de tal manera que este elemento es absolutamente fundamental, la participación. Y a partir de esa consigna que daba el padre Alfonso, propone que cada persona que se va integrando al proceso parroquial ofrezca diezmo de tiempo, es decir, que ofrezca un tiempo importante de su vida, decía, al menos una 10ª parte de su jornada laboral, para participar en un servicio apostólico en las estructuras de la parroquia, que son los sectores y ministerios. Esto del diezmo de tiempo, pues también hay que tener en cuenta las circunstancias, porque hay personas que trabajan y tienen que llegar al hogar a cumplir 1000 tareas y difícilmente poder hacer algo, pero al menos tener la voluntad de colaborar cuando haya oportunidad y necesidad de hacerlo, que podamos también ofrecer nuestro tiempo en esa participación. Y allí quiere decir que tengamos una corresponsabilidad también en el consejo parroquial. El cine en sí propone un proceso misionero y pastoral orgánico de la parroquia.
que debe estar como coordinado por un consejo parroquial o pastoral presidido por el párroco e integrado por los responsables de los sectores y áreas ministeriales. Y esta es una falla también que sucede en el cine, que hay párrocos que simplemente toleran el cine, pero no apoyan las comunidades, no reúnen a los responsables de los sectores o de las pequeñas comunidades. Dios quiera que podamos lograr esa conversión pastoral a la que nos está llamando el Papa. Y de tal manera que liderado y presidido por el párroco se tomen las decisiones para planear, ejecutar y evaluar las acciones pertinentes para cumplir integralmente la misión de la parroquia. Y finalmente hablamos de la misión. Ya sabemos todos cuál es la misión. Vamos a mirar qué repercusión tiene esto en el sínodo. Lamentablemente, muchos han especulado maliciosamente que este sínodo trataría de hacer cambios doctrinales para adecuarse al pensamiento del mundo con el objetivo de acercar a colectivos y sectores tradicionalmente alejados de la Iglesia. Pero los trabajos sinodales nos han mostrado que más bien se trata de dialogar, ponernos de acuerdo para estar más dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad y alcanzar a todos, ofreciéndoles el fiel cumplimiento de la misión de la Iglesia. El sínodo, en realidad, nos dice el último documento que salió la semana pasada o antepasada, que se llama Una Iglesia Sinodal en Misión, informe de síntesis. Nos dice que el sínodo no ha pretendido cambiar la misión de la Iglesia y alejarla de la fe apostólica, traicionando la esperanza de quienes todavía hoy tienen hambre y sed de Dios. Es decir, no podemos pensar que el sínodo vaya a cambiar la esencia de la misión de la Iglesia. Y Francisco ha aclarado que el sínodo no va a convertirse en un órgano de deliberación a mayoría, es decir, que se haga por votación y entonces todos dicen, sí, votemos por esto y cambiamos la esencia de la Iglesia. No, porque pondríamos en riesgo la naturaleza jerárquica de la Iglesia y la privaríamos de su carácter eclesial y espiritual. De tal manera que se busca que la sinodalidad se viva como un modo de ser Iglesia que articula comunión, misión y participación. Y de ahí pues vamos a tener en cuenta la integralidad de lo que nos ofrece el cine. El Espíritu Santo ha suscitado muchas obras, movimientos o asociaciones que se centran en elementos o destinatarios de la misión, como serían la catequesis, la caridad o los jóvenes o la vida familiar. Y algunos movimientos o modelos pastorales incluyen la mayoría de los elementos de la pastoral, pero omiten la parte misionera. Y entonces tenemos que reconocer con humildad y que tenemos que agradecer al Señor que el cine da un aporte mayor a la Iglesia y es su integralidad en la misión, en la que se afana en ofrecer herramientas operativas para concretarla. Y en este sentido es muy importante lo que nos decía el Padre Navarro. Para cumplir la misión de la Iglesia es necesario, como lo propone el cine, de a todos, darles todo, involucrar a todos y tener en cuenta todo el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que no es únicamente preocuparnos porque las necesidades físicas, sino también por el crecimiento espiritual. ¿Verdad? O nos podemos preocupar únicamente por el bien espiritual y desentendernos de que hay pobres, de que hay necesidades, que tenemos que ser solidarios. De tal manera que este es el aporte del cine. Tenemos que con humildad sentirnos orgullosos de que la Iglesia nos ofrece esta gran herramienta. Mil gracias por su atención.